¿Alguna vez te has preguntado si de verdad necesitas una titulación universitaria para convertirte en el próximo gran emprendedor? En este episodio vamos a debatir, cuestionar y quizás derivar algunos mitos sobre la necesidad de estos estudios universitarios. Hablaremos de emprendedores sin carrera universitaria y de líderes mundiales en la tecnología que no han completado sus carreras universitarias. Discutiremos qué papel forma hoy la educación formal en un mundo tan digitalizado actualmente, como los bootcamps, cursos online, entre otros. ¿De verdad el título universitario es dispensable para triunfar? Que en 2024 un 42% de los graduados terminaron trabajando en áreas no relacionadas con su carrera. Es increíble. ¿Esto significa que la universidad ya no es tan determinante como antes? Son preguntas que trataremos de responder a lo largo de este episodio. Vamos a pasar ya a las presentaciones. Tengo aquí a mi lado al que rompe esquemas y no pide permiso. El que hace hasta que un PowerPoint tenga compromiso. El bien perfumado, bien arreglado y especialmente muy bien peinado hoy día, Ricardo Cabrera, bienvenido. ¡Qué presentación! Y a mi lado se encuentra el que te hace pensar con una sola frase y en que cada proyecto deja su clase. Alex Lavala Florian. Hoy de que ya dijimos, ¿no? Que vamos a hablar de verdad, el título universitario es indispensable para emprender y tener un negocio de éxito en este pleno 2025. Yo creo que no, ¿eh? ¿Pero por qué? ¿Qué ha pasado desde hace muchas décadas? Si vamos a la historia y la evolución del título universitario, porque hay que comenzar por la base. Hay que empezar por el principio. ¿Y qué nos dice el principio? Pues mira, parece ser que desde hace décadas, pues contar con un título universitario era como una especie de pasaporte, ¿no? Como una carta de presentación, era algo indispensable. Si tú no tenías titulación, prácticamente no podías presentarte a ningún puesto laboral, ¿verdad? Claro, y no solo eso, sino que te permitía la estabilidad, que te aseguraba tener tu trabajo todo el tiempo, con lo que conlleva del dinero, para poder tú comprar tu casa, etcétera. Desde luego. Yo creo que hoy en día empresas, por ejemplo, como Google, como Apple, como Tesla, al final sí que han empezado a flexibilizar bastante sus requisitos, pero inclusive un poco en el mercado español, diría yo. Sobre todo están empezando a valorar mucho más las habilidades, ¿no? Y la experiencia laboral más que simplemente lo que diga un título, ¿no? Correcto, y con formaciones online como los bootcamps que ya mencionamos, Udemy, por ejemplo, una plataforma que te permite aprender cualquier tipo de actividad técnica, lo que tú veas, y ya con eso vas tirando. Sí, desde luego. Bueno, de todas formas, en sectores como medicina, en algunas ingenierías... Todavía es muy importante sí, porque es lo que te avala jurídico, legalmente para poder tú trabajar de ello. Efectivamente. Como la enfermería, medicina, la ingeniería civil para poder construir casas. Eso muy es. Importante. En nuestra industria, que es la ingeniería informática, ya no tanto, diría, que es un poco menos... Ya no se pide tanto, creo yo. Correcto. Pero bueno, Ricardo, a ver, tengo aquí una pregunta que me dime. gustaría debatir contigo. ¿Tú crees que realmente en 2025 el prestigio de la universidad se ha esfumado o crees que va a seguir siendo una varita de medir importante? Buena pregunta, Alex. Yo creo que en este pleno 2025 sigue siendo importante el título universitario, ya que, como hemos mencionado, en ciertas carreras y rubros es importante tenerlo, como el de la medicina, construcción, que son ya carreras tradicionales reguladas por incluso los gobiernos, que sin esa documentación no puedes trabajar de ello. Por lo tanto, creo que sí, pero con sus matices. ¿Tú qué opinas? A ver, sinceramente, yo creo que el prestigio sí que ha ido decayendo un poco más, sobre todo teniendo en cuenta, ¿no?, todas las nuevas ofertas que tenemos ahora en el ámbito laboral. De hecho, cada 2x3 a mí me sale publicidad en redes, en buscadores de, oye, estudia esto, esta universidad, esta otra. Entonces, sobre todo, ¿no?, el auge de los títulos, los diferentes títulos y de diferentes formaciones. Inclusive te diría que, no sé si te has dado cuenta, hay ahora de repente como un montón de diferentes diplomaturas que te puedes sacar. Ya no es como antes, ¿no?, un término genérico, solamente inteligencia artificial, ¿no? Es inteligencia artificial aplicada a los LLMs. Claro, es que es el nuevo negocio también. Efectivamente. La titulitis que hay últimamente, bueno, sobre todo en España, es muy importante. Sí. Entonces, por eso yo creo que el prestigio sí que ha ido como bajando un poco, desde luego, no en todos los ámbitos, pero por lo menos en el área tecnológica también te apoyo que ha bajado, ya no es un requisito indispensable tener ese título, esa formación específica, ya que creo que muchas empresas valoran
la experiencia y la actitud de las personas, esa soft skill. Sí, sí, sí. Más la actitud que la aptitud. Correcto. A veces, ¿eh? Bueno, yo te tengo otra pregunta para ti, ¿deberían las universidades reinvertirse para adaptar a las nuevas demandas del mercado laboral en este pleno 2025? A ver, hasta cierto punto sí, ¿no? Sin embargo, creo que las universidades sí que tienen un rol mucho más amplio, ¿no? Que simplemente servir al mercado, te diría. Sí que es importante, ¿no? Seguir manteniendo esa parte de rigor académico, la parte de investigación, de I+D, pero sí que a lo mejor los métodos, ¿no? Sí que creo que a lo mejor serían importantes, ¿no? De ir reevaluando, sobre todo que no sea ya tan teórico, aunque sí tiene su peso, pero que no sea todo tan teórico y que haya mucha más parte práctica, para que justamente cuando tú vayas a una entrevista de trabajo no digas, no, es que he estudiado este grado, sino he estudiado y he practicado todos estos conocimientos haciendo esta clase de abanicos en nuestra industria, por ejemplo, de programación, de software, etcétera, ¿sabes? Correcto, es que en este pleno 2025 yo creo que si las universidades no se reinventan, van a ir decayendo poco a poco, ya que no se están adaptando a las nuevas metodologías ágiles, a las nuevas prácticas, a los nuevos mercados que hay, que cada rato la tecnología cambia constantemente. Y no solo eso, con la inteligencia artificial cada vez las personas van a tener que adaptarse a esos nuevos métodos. Por tanto, cualquier persona con acceso a internet, ordenador o buscando en cualquier curso ya puede aprender lo que hacía cualquier otra persona. Desde luego. De hecho, incluso ahí me gustaría añadir, si te das cuenta, al menos en mi experiencia en la universidad, a ver si a ti te ha ocurrido igualmente, muchas veces teníamos conceptos que nosotros, como hemos estado trabajando y estudiando a la vez, veíamos como que estaban un poco desactualizados. Sí, alejados de la realidad. Sí, eso es. Por ejemplo, en el ámbito de gestión de proyectos, me acuerdo en ingeniería de software había veces que dabas algunos conceptos, pero que ya olías hace 10, 15 años, o sea, que no tenían... Que no estaba actualizado ese temario con lo que vivíamos, porque como comentaba Alex, nosotros estuvimos estudiando en la Complutense de Madrid, en ingeniería informática, y claro, veíamos cosas que no se aplicaban a la realidad de la vida laboral. Es verdad que nos ayudó también en ese mindset, que es de buscarte la vida, por supuesto, porque hay cosas que el networking que te genera la universidad, los compañeros, la manera de interactuar y trabajar, pero eso lo veremos más adelante también. Sí. Y también la forma de resolver problemas. Creo que esa parte sí que está muy bien. Pero ¿tú crees, Ricardo, que la formación online realmente puede competir contra instituciones más tradicionales, por así decir, ¿no? Que han estado ahí toda la vida? ¿Tú qué opinas? Es una pregunta complicada, pero... Sí. Aquí solo preguntas difíciles, señores. Claro que sí. Pero te diría que todavía la universidad es muy importante y relevante para los futuros estudiantes y los futuros profesionales, ya que a pesar de que en algunos casos no esté tan bien estructurado, no esté tan actualizada, sigue siendo importante, ya que te enseña esas bases, tiene una estructura complicada, bueno, no complicada, una estructura sólida, que en algunos casos ciertas universidades se han ido adaptando, pero sí te ayuda a dar como esa certificación. Mira, esta persona, por lo menos, sabe de lo que va su título universitario, de lo que va a ejercer. Que la realidad sea diferente o no, ya depende de cada carrera, pero por ejemplo un médico, creo que es importante recibir su formación reglada. Un ingeniero civil, un ingeniero de camino, claro. Pero una cosa, ¿tú crees que en estas industrias realmente se tiene también en cuenta toda la parte de I+D? Es decir, por ejemplo, en medicina, ¿tú crees que realmente se estén mostrando las últimas técnicas o que se estudia la misma medicina que se ha conocido desde siempre, por ejemplo? Es decir, ¿tú crees que pase lo mismo que nos ha pasado a nosotros de, oye, estamos empezando a ver conceptos que están desactualizados y que realmente no estemos a la última y que tengamos a lo mejor que complementar toda esta formación con másteres u otros cursos, ya, yo qué sé, tirando a algo más online, más privado? Pues te diría que sí, que es importante que se adapten esas carreras porque seguramente en algunos casos esté desactualizado como lo vivimos. Y no solo eso, como dije anteriormente, con la inteligencia artificial, con el Big Data, con la cantidad de datos se ha demostrado y lo están haciendo actualmente. Por ejemplo, aquí en el Hospital Ramón y Cajal han aplicado un software que ayuda a las personas que tienen cáncer a evaluar su tratamiento. Como tienen muchísimos datos,
Pueden, en base a los diferentes problemas que han tenido otros pacientes, o que les ha ido bien o que les ha ido mal, pueden generar un tratamiento más específico y adecuado a cada persona. Que eso antes era como inviable. Impensable, sí. Madre mía, ¿qué ha pasado, no? Sí, Por eso es importante que se adapten las universidades a lo nuevo. Y es que la tecnología va tan rápido que si en eso es imposible. Sí, desde luego. Y también te quería preguntar realmente, ¿tú qué papel consideras que juegan los contactos realmente y las redes que uno puede formar en una universidad versus las que se pueden formar en comunidades online? Sobre todo también, para añadir un poco de contexto, nosotros también hemos estado en diferentes programas de emprendimiento, algunos soportados por la Universidad Complutense de Madrid, Comploemprende, ¿no? En colaboración con Santander X, etcétera. Entonces, todas estas iniciativas, ¿tú cómo crees que se llevarían a cabo? ¿Cómo crees que se pudieran llegar a comparar contra algo más remoto, más online? Pues yo creo que es muy importante la conexión cara a cara con las personas, ya que eso genera unos contactos y unas relaciones más profundas que la que pudieras tener online. ¿Qué quiere decir eso? Que el online no es que no sea bueno ni malo, sino que es como tú uses todo, ¿no? Cuando estás en persona, sueles ver otros aspectos de la persona, cómo interactuar con él, su personalidad. Te es más fácil conectar emocionalmente cuando estás cara a cara con él. Sí, que tienes la parte también no verbal. Correcto, la parte humana, sentirlo. En cambio, en online, es verdad que te puede ayudar bastante, por supuesto, puedes generar muy buenos contactos online, pero siempre es importante esa conexión. Y además, las personas buscamos el contacto social. Sí, pero ¿tú crees que simplemente, por ejemplo, pudiendo llegar a hacer esos contactos en una vía online, luego ya puedas, en caso de que lo consideres necesario, llevarlo a la parte presencial, por ejemplo? Sí, por supuesto. Que en el mundo que está ahora tan globalizado, tenemos un montón de contactos online y nos podemos ayudar con cualquier parte del mundo. ¿Y tú realmente consideras que es lo mismo, por ejemplo, la parte de LinkedIn, por ejemplo, versus lo que decíamos, redes que se hacen en las universidades o redes que se hagan en un medio online más tradicional, por así decir, de formación? Son muy diferentes. ¿Tú cómo lo ves? Es diferente ese aspecto. No es lo mismo hacer conexiones en LinkedIn con una persona que no conoce, que poco a poco podéis generando esa cercanía, pero es que las conexiones personales que generas en la universidad, másteres, FPs, son totalmente diferentes a lo que es online. O sea, son personas que te pueden ayudar incluso a conseguir esos trabajos, esos ascensos, entrar en empresas en las que ellos ya estén, que no es lo mismo que con LinkedIn. ¿Qué tal? Seguramente te ayude también. Pues mira, fíjate, yo que me estoy sacando 3 másteres en remoto, ya he acabado 2, me acuerdo que un aspecto que ellos ponían mucho en valor era sobre todo la parte de tener una sección, por así decir, dentro del máster, que eran un par de semanas, de hacer solamente actividades presenciales para llegar a conocer todos tus compañeros y realmente poder relacionarte con ellos. Y también he visto que se está llegando a poner un poco más de moda el formato híbrido, ¿sabes? Sí, que de la parte de formación híbrida. Claro, que se han dado cuenta por eso. Los másteres, la universidad, todo ayuda a esa red de contactos que tú necesitas generarte. Porque ¿qué también ayuda al mundo del emprendimiento? ¿De qué va esto? Necesitas tener contactos para poder crecer. Porque sin contactos es muy complicado. Muy complicado, desde luego. Sí, de hecho recuerdo nuestra primera entrevista de radio en Home Network con nuestro gran amigo y mentor. José Boada. Sí. La verdad que nosotros llegamos a tener la primera entrevista de radio gracias a él. Claro, y fue un contacto que conocimos en persona, de cercanía. Por eso es que tenemos que tener un mix de ambas, como dices. El formato híbrido de las másteres y las universidades, en algunos casos ayuda bastante. Mira, yo te voy a hablar de una estadística que tenemos por aquí para comentarlo. Es el Instituto de Estadísticas Laborales de Estados Unidos indica que el desempleo entre titulados suele ser menor, pero las diferencias salariales se están acortando en determinados sectores tecnológicos y creativos. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no es tan necesario tener ese título informática para ganar lo mismo que una persona que no tenga un título informática, por ejemplo, en esta área de carrera. Sí, de hecho tengo por aquí apuntado también algo que vi el otro día que me llamó mucho la atención. Steve Jobs, Bill Gates, Mark Zuckerberg, por ejemplo, todos abandonaron la universidad, pero tuvieron acceso a las redes de élite de Harvard y Stanford antes de emprender. Correcto, por eso es muy importante esa red de contactos tenerlo. Pero bueno, vamos a hablar de el factor de las habilidades prácticas versus la teoría académica.
¿Qué quiere decir aquí en este apartado? Que en el mundo de los negocios la capacidad de adaptarse es muy rápida. Si no te adaptas, mueres. Como nos han explicado en los diferentes programas de emprendimiento. Sí, sí. Que hay que aprender a pivotar, validar tu idea lo más rápido posible. Porque si no, no consigues el objetivo esperado. Ujú. Yo creo que aquí la pregunta clave es, ¿realmente puede un emprendedor triunfar sin realmente tener un conocimiento formal de finanzas, administración, marketing, en caso de que sea un ámbito tecnológico, ¿no? Que al final es Sí. lo que más se necesita? ¿Se puede realmente compensar con un poco de experiencia práctica, quizás? Lo típico de pegarte contra la pared hasta que vas aprendiendo. Realmente todo esto contrasta con no tener un título universitario mucho más tradicional, ¿no? Que realmente tenga esa parte que te permita garantizar que tú hayas asimilado toda esa teoría en la parte más práctica. Pues en ese Ahí caso sí te que- diría que un emprendedor puede hacerlo sin tener esos conocimientos básicos y como hablamos en nuestro video anterior de contratar un freelance pesadilla Órale. o realidad, te puede ayudar. Es muy importante saber por lo menos los conceptos claves. No tienes que ser especialista en todo, sino saber dónde moverte para poder tomar las mejores decisiones estratégicas. Por eso es importante para los emprendedores, te diría, estar informados más o menos de todo un poco, pero no ser especialistas. Es mejor buscar a alguien especialista que se encargue de ello. Por ejemplo, contratar una empresa que se encargue de la contabilidad si ese no es tu core. Por eso en el día a día va a depender, por supuesto. Sí, ahí el principal problema tienes si estás al comienzo. Porque Claro. si no tienes presupuesto, ahí... ¿Cómo nos ha pasado? Y nos está pasando, de hecho. Sí. O sea que al final te tienes que encargar tú de todo porque no tienes un presupuesto para pagar a alguien. Y ahí justamente llegan los contactos que a lo mejor te pueden ayudar y empujar, ¿no? Para encontrar gente que a lo mejor esté dispuesta a ayudarte y a financiar, por así decir, tu crecimiento, ¿verdad? Correcto. Yo te tengo aquí una pregunta, Alex. Ujú. Ya que has comentado que estás haciendo que has hecho 3 másteres Bueno, he online. hecho 2 y el tercero está en marcha. Bueno, el que está en marcha. No, nos falta poco, esperemos. ¿Tú piensas que es más valorado un emprendedor con un MBA o uno que aprendió sobre la marcha y ya fundó 3 startups, Yo te diría que... por ejemplo? Sí, yo te diría que es más, para mí al menos, la persona que ha fundado 3 startups, porque la experiencia que te haya dado, por supuesto, también hay que tener un poco de contexto, saber qué ha pasado con esas 3, ¿no? De si ha sido un error en el modelo de negocio, una mala planificación, cualquier cosa, ¿no? Pero sí que creo que te da muchos más contactos y te da mucha más experiencia, ¿no? A la hora de... Claro, porque estás de aplicando la realidad. En el MBA te enseñan la parte teoría. más teórica. Lo Y- que sí es cierto, por ejemplo, yo que me hice un Executive MBA, a mí, Sí. por ejemplo, sí que me enseñaron todo con ejercicios prácticos. Es decir, te ponían diferentes supuestos y tú Sí. tenías, en base a la teoría que tú habías aprendido, ¿no? A lo largo del módulo, ir resolviendo diferentes problemas que se te planteaban. Eso sí, esos problemas seguramente no sean tan llevables al mundo real, sobre todo al comienzo, ¿verdad? Pero bueno, podemos decir que uno que haya fundado 3 startups Sí, tiene más seguridad y más aprendizaje que uno que Generalmente solo sí. ha Sí, realizado un MBA. Bueno, chicos, pasemos ahora a una pregunta un tanto más polémica, diría. Ricardo, ¿tú crees que las universidades realmente están preparando a los estudiantes para las demandas reales de la industria? No vale, depende, ¿eh? No vale, depende. Muy buena pregunta. Te diría que no. Que no se están preparando a los futuros estudiantes para las demandas reales que pide el mercado. Ya que dentro de 2 o 3 años los pénsulos actuales en los que están basados la educación, por ejemplo, vamos a hablar en informática, que es el que hemos estudiado, no está actualizado. O sea, alguien que se gradúa ahora, como va la tecnología, no va a estar nada actualizado. Eso es uno de los problemas. No solo lo he visto yo en persona propia, sino lo he visto en estudiantes que se han graduado, han entrado a la carrera, la han finalizado, por supuesto, y cuando llegan al trabajo no tienen ni idea de lo que hay que hacer. ¿Por qué? Sí, Porque sí. la tecnología es otra o no se le han explicado ciertos comentarios, atributos. Ujú. A ver, es verdad que hay algunos planes de estudio, ¿no? Que sí que incluyen algunas prácticas profesionales Ya. para intentar hacer ese ajuste, pero sí que te diría que, me acuerdo, en nuestra carrera nosotros teníamos 12 créditos de 60 que eran las prácticas, y siempre cuando llega alguien de prácticas ya sabemos lo que pasa en las empresas, que bueno, no hace más de secretario más que realmente aprender generalmente, ¿no? Al menos lo que a mí me tocó vivir, no sé a ti si te ha pasado lo mismo. Sí, a los becarios le mandan el trabajo que nadie quiere hacer. Es así de triste, pero poco a Sí. poco en algunos casos van Vamos pillando esa evolucionando. experiencia y se van desenvolviendo. Porque,
¿qué cosas no te enseña en la universidad que es como del día a día es cómo responder un correo, cómo mandar correos, cómo tú hablar con una persona? Hoy se usa puro Teams. Y esos son esas soft skills que no te suele dar mucho la universidad, sino te enseña, mira, todo es tu parte pénsula, está la parte teórica. Pero igual, yo creo que la universidad te ayuda también, es importante por esa red de contactos, lo de buscarte la vida, evidentemente. Sí. Bueno, la verdad que sí. Aquí tenemos ahí un poco de opiniones divididas, Pero bueno, está bien. Está en la línea. A ver, aquí te tengo un dato, Alex. Dispara. Según Forbes, el 55% de los CEOs de startups tecnológicas tienen al menos un grado universitario. Aunque cada vez más cofundadores vienen de programas de incubación, no necesariamente graduados. Vale, incubación, sí. De hecho, me acuerdo cuando nosotros estábamos en Santander Explorer, ¿te acuerdas que tienen diferentes niveles, por así decir, según en la fase en la que esté tu negocio? Sí. Pues la verdad que está muy, muy curioso, ¿eh? Sí. O sea que todavía Todavía hay esperanza. El título es importante en Albe. Sí. Título es importante, pero bueno, yo creo que lo que decíamos antes, ¿no? Es más importante las soft skills, sobre todo, y saber relacionarte. Y la experiencia. Al final, luego lo veremos, pero hay muchos datos con respecto a la experiencia. Bueno, si quieres nos movemos a este bloque que es el del nuevo ecosistema educativo. Vamos a hablar de los bootcamps, cursos online y las mentorías. Sí, la verdad que hay un gran auge en diferentes plataformas como Coursera, Udemy, que de hecho ya os contaremos nuestros planes con Udemy también. Correcto. Que bueno, que al final permiten que miles y millones de personas accedan a cualquier tipo de formación de más o menos calidad, por supuesto dependiendo del profesor, y sin necesidad realmente de invertir demasiado dinero. Es decir, a ver, en Udemy puedes encontrar la mayoría de cursos a 15, 20, 30 euros y que hay muchos de ellos que realmente aportan mucho valor, y en unos meses ya puedes aprender muchísimo más sobre una habilidad en específico. Este ecosistema desde luego trae también la figura de una mentoría más directa, ¿no? Es cada vez más común encontrar los típicos emprendedores de éxito, ojalá nosotros algún día, ¿verdad?, que bueno, ofrecen tipo de programas de coaching, masterminds, masterclass, y van compartiendo conocimiento que hasta hace más de una década pues era impensable prácticamente. Claro, era muy difícil acceder a esos... A no ser que leas un libro o conozcas a las personas y te lo expliquen, la verdad que era... Claro, esto te ha permitido la globalización, poder llegar a cualquier tipo de persona, poder incluso hablar con el que te haga falta, siempre y cuando te responda, por supuesto. Sí. Pero bueno... Sí. ¿Tú crees que estos programas rápidos son efectivos o generan, digamos, profesionales incompletos? En mi experiencia, por ejemplo, vamos a hablar de los bootcamps, te puedo decir que te deja muchos huecos teóricos de las personas que no terminan de entender el por qué hacen las cosas, sino van más a la práctica de, por ejemplo, bootcamp tecnológico. Aprendo a programar páginas web, pero en realidad no entienden el concepto exacto de lo que se busca. Y esas lagunas hacen que esas personas, comparado con una persona que haya realizado su grado en la universidad, tiene una mejor base más amplia de diferentes aspectos y espectros. Sí. A ver, al final yo creo que te muestran lo más básico, ¿verdad? Para que te vayan sonando las cosas, justo lo que decíamos antes, y luego ya si te quieres especializar, entiendo que ya irías a algún curso más avanzado, quizás a algún grado universitario, ¿no?, que decíamos, que realmente te permita formarte en eso. Yo sinceramente creo que los grados universitarios tienen un abanico mucho más grande, o intentan abarcar mucha más teoría, por así decir, mientras que los bootcamps son mucho más específicos y van a lo que son. Eso es, van a lo que van, básicamente. Correcto. Y con esto nos vamos a cómo saber si un bootcamp o curso online es de calidad y no es solo marketing, el típico vendumista. A ver, yo lo que hago muchas veces es mirar mucho las reviews, pero con mucho cuidado, porque hay muchas que son compradas. Sí, hay que tener cuidado con las reviews. Se ha demostrado, por ejemplo, en las de Amazon que hay muchas falsas. Es que hay todo un sistema de gente que se encarga de comprar reviews de diferentes apartados, no solo de Amazon, de Alibaba, de un montón de empresas que tú los contratas a ellos y claro,
No hay que fiarse exactamente de las reviews. Sí, yo también muchas veces me suelo revisar el material formativo, suelo revisar qué personas o profesores hay detrás de esos cursos y generalmente pues te puedes hacer más o menos una idea si es algo de fiar, ¿no? Algo de calidad o si es simplemente marketing. También te digo, si no hubiera gente que se fiara de las personas que están comenzando como nosotros, realmente siempre habría lo tradicional. Nunca tendrías nuevas oportunidades en el mercado. O sea que... Y podríamos estar ante una burbuja de coaching y de bootcamps que en algunos años estalle. ¿Tú qué crees? Puede ser, al final también es oferta y demanda, ¿no? Cada vez hay más, cada vez son más de nichos, esto sí que me he dado cuenta, entonces son cada vez mucho más ultra especializados, eso sí que me he dado cuenta. Y al final puede pasar que mucha gente se suba al carro sin preparación y que vaya aprendiendo al final sobre la marcha. Aunque yo creo que igual aquí los malos van a desaparecer. Si tú eres malo, Desde al luego. fin y al cabo la gente no te va a recomendar. Van a salir comentarios en diferentes páginas web que sí son más válidas para las reviews y lo que es malo va a desaparecer. En eso estamos claros. Ujú. Sí, sí, desde luego. De hecho, fíjate, tenía por aquí apuntado... Por tanto, no creemos que haya una burbuja, ¿verdad? A ver, te diría que... Es más como sí, se va a no. ir evolucionando poco a Sí, poco. no. Sí, poco a poco, sí, no. Sí. Al final sí es verdad que mismamente el mercado, ¿no? Es el que regula. El que regula, pero sí es verdad que cada vez hay más. Tenía por aquí un dato apuntado, fíjate. Sí. Empresas como IBM y Google ofrecen certificaciones propias que cada vez son más reconocidas en el sector IT. Correcto. Desde el propio Google te puedes meter y certificar gratis. Tienen apartado de marketing digital, de cómo usar Google Ads. Y lo hemos revisado y todo. Sí, 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 desde luego. Y también en el ámbito laboral, nosotros que hemos estado ya tantos años en el mundo de la consultoría, las certificaciones de Azure, también todas las certificaciones de Amazon, nos las están empezando a pedir cada vez más según los stacks tecnológicos de las empresas. Claro. Y hay una frase que es de un autor desconocido, pero me ha gustado mucho, que te dice: la mejor educación es la que no termina cuando recibes un diploma, sino la que te obliga a seguir aprendiendo cada día a día. Cada día. Bueno, sí, la verdad que, a ver, tiene razón, ¿no? El diploma simplemente te demuestra, ¿no? Que has tenido las ganas y el esfuerzo para poder superar el nivel mínimo, ¿no? Y luego ya a partir de ahí es todo, el cielo es el límite, ¿no? Correcto. Y es que si tú no te mejoras cada día o quieres seguir aprendiendo, te estancas y, bueno, puedes culpar que lo que aprendiste no valía, pero si tú no te actualizas también es importante. Desde luego. Y hablemos un poco sobre los negocios, Ricardo. ¿Tú qué crees Sí. qué crees que buscan los negocios y las diferentes empresas en el año 2025? Bueno, el 2025, buena pregunta, ¿no? Sí, sí, sí. Te diría que en el futuro inmediato las empresas cada vez valoran más a los profesionales que saben adaptarse. Hoy en día ya no se busca ese titulitis, esa que tengas miles de másteres especializados, sino que aprendas con rapidez, sepas adaptarte y esas soft skills o habilidades blandas que hemos comentado anteriormente, como la comunicación, la creatividad, el pensamiento crítico, son muy importantes. Ya que eso no te lo da la universidad, ni te lo da un bootcamp o un curso. Eso es algo que tienes que ir aprendiendo poco a poco. Bueno, es verdad que hay cursos que te pueden ayudar, pero veo que si no te mueves en ese entorno y otra persona lo tiene, te sobrepasa a ti. Te van a comer. La verdad, a ver, estaba pensando, realmente, ¿es el título relevante para alguien que contrata en línea para trabajos en remoto, ¿no? Sobre todo en nuestra línea de industria, ¿no? Con procesos de selección basados en pruebas reales de habilidad, o ¿tú qué opinas, sabes? Pues mira, te voy a dar un dato que he buscado recientemente, está orientado a LinkedIn y que nos dice: en el 2024 se reportó en LinkedIn que casi el 70% de los reclutadores valoran más la experiencia y la actitud demostrada en las pruebas de selección que el título. Curioso, ¿eh? Más del 70%, o sea, imagínate. Sí, sí, sí. Que estamos hablando que esas soft skills son muy importantes. La habilidad de comunicar y resolver problemas cada vez es más importante que un título. La verdad que sí. A ver, y de cara al trabajo en remoto, ¿no? ¿Tú qué crees? ¿Realmente crees que es tan importante tener un título, teniendo en cuenta que realmente las empresas pueden abarcar un mercado global de personas y que al final, bueno, pues no entiendo que si voy a contratar a alguien de Ponte Canadá, a lo mejor no sé cuáles son las universidades de más prestigio, tendría que hacer un research, etcétera. ¿Tú realmente crees que aporta valor?
Con la globalización y después de que la pandemia ha llegado, veo que ya no es tan importante ese título. Ahora te puedes contratar a una persona de la India, que bueno, lo hemos vivido, lo hemos visto como en diferentes trabajos, o nosotros mismos, vean el vídeo de freelance, como hemos contratado a gente de Pakistán y de la India también. Lo hemos hecho, sí. Nos ha permitido poder acceder a múltiples profesionales y capacidades que podemos tener en otros lados. La verdad que sí, a ver, tiene algunas... Diría que también hay que tener en cuenta, ¿no? La barrera cultural, ¿verdad? El idioma. La del idioma también, cuando se contrata y te intentas expandir tanto. Eso sí que es verdad que creo que es un reto aún por solventar. Bueno, Ricardo, es verdad que nos hemos ido un poco por las ramas. Volvamos, si te parece, al ámbito de cómo se relaciona el emprendimiento y cuál es nuestra experiencia de si nos ha ayudado en el mundo y en el recorrido de emprendimiento que tenemos, las diferentes certificaciones, títulos, grados, másteres que hemos sacado. ¿Tú qué opinas? Pues desde mi experiencia y lo que hemos vivido, te diría que las universidades son muy importantes, te ayudan al ecosistema emprendedor. En nuestro caso, nosotros participamos en Complo Emprende, que es una incubadora de emprendimiento que nos ayudó bastante a esa definición de idea. Nos daban esos diferentes cursos de cómo crear un prototipo, qué metodología aplicar, y en esos casos llegamos a Santander Explorer, donde participamos en un proyecto de domótica usando inteligencia artificial y Big Data llamado Home Network, y en ese programa de emprendimiento, pues, Complo Emprende, bueno, ganamos, y gracias a eso fuimos incluso a Boston, a Oporto, donde conocimos diferentes emprendedores, diferentes personas donde tenían diferentes temáticas para aplicar muchos tipos de soluciones, que nos ha ayudado bastante. Por eso opino que y no solo la Complutense lo tiene, muchas universidades españolas tienen programas de emprendimiento especializados. Pero ¿tú qué opinas, Alex? A ver, lo que tú dices, ¿no? Es verdad que muchas veces ayudan. La pregunta es, hablemos sobre un término muy importante para los emprendedores, que es el coste de oportunidad, ¿no? Sí. Es decir, ¿qué tanto estoy perdiendo por estar yo en la universidad cuando realmente podría estar dedicándole a diferentes emprendimientos e ir probando? Es verdad que necesitas tener un mínimo conocimiento, ¿verdad?, para poder llevar a cabo los emprendimientos, pero para eso están los bootcamps que me estábamos mencionando antes. Entonces ahí es cuando, la verdad, no tengo una respuesta clara de qué es mejor, pero yo muchas veces me he planteado, oye, ¿y si estos 5 o 6 años que me ha llevado a mí poder sacar la universidad los hubiera dedicado íntegramente al mundo de emprendimiento? ¿Qué tal me habría ido? También te digo, por otro lado, toda la experiencia laboral que hemos ido adquiriendo, toda la parte de, oye, vamos a hablar de una diferente forma, soft skills, etcétera, también conocimientos técnicos, gestión de proyectos, todo eso no lo teníamos. Entonces, gracias al título hemos llegado a ese punto en el que en las empresas... Es como ¿sabes? una mezcla de ambas, ¿no? Por eso. Depende de lo que quieras, pero es como dices. Me lo he planteado muchas veces, de, oye, si no hubiese hecho la universidad y me hubiese dedicado al emprendimiento al 100%, sí, seguramente, ¿dónde estaríamos, no? Pero bueno, eso solo lo sabe el futuro. Los caminos que nunca hemos tomado, ¿no? Que siempre te preguntas. Entonces, pero bueno, vamos a un apartado que es una trivia que me gusta. A ver, cuéntame. Te voy a ir preguntando y quiero que también la audiencia lo vaya respondiendo. Les aparecerá por aquí las diferentes opciones y bueno, a ver qué tal. Vamos. A ver, importante, yo no sé las respuestas. Correcto. O sea que a ver qué pasa. Primera pregunta. Verás. ¿Cuántos fundadores de unicornio, startups valoradas en más de $1.000 millones no terminaron la universidad? Opción A, el 8%. Opción B, el 22%. Opción C, 35%. Uf. Estoy entre el 22 y el 35, ¿eh? A ver si me estoy acercando. Yo te diría que el 35%. No sé si me... Pues incorrecto. Exagera un poco, ¿no? Sí, un poco. Estoy un poco flipado. Pero tampoco muy lejos, ¿eh? La respuesta correcta era la B, el 22%. Madre mía. Sí. Pero, como curiosidad, esto varía año a año, pero se mantiene un grupo notable de emprendedores que no concluyen sus estudios formales. Por tanto, lo que dijimos anteriormente. Sí. Si le dedicas el 100% a tu emprendimiento, seguramente, o no, porque el mundo es complejo, pero puedas tener grandes resultados. Sí. Yo, de hecho, cabe mencionar que estuve muy cerca de no acabar la universidad. Me quedaban 3 asignaturas que, de verdad, me costaron como toda la carrera, ¿eh? Fueron difíciles. Estoy muy cerca de formar parte de ese porcentaje.
Segunda pregunta. Ajá. ¿En qué universidad se conocieron los fundadores de Google? A ver, creo que diría que Stanford, eso si no lo sabes pues ya te dan con el látigo, o sea que en nuestra industria sobre todo, o sea que sí. Y como curiosidad tenemos que los fundadores de Google están cursando un doctorado cuando empezaron a trabajar en algoritmos de búsqueda. Sí. Son especialistas. Sí, algoritmos de búsqueda que justamente tú también estás ahora aprendiendo un montón. Correcto. Siguiente pregunta. ¿Cuál de estos gigantes de la tecnología empezó en un dormitorio universitario? ¿Facebook, Amazon o Uber? A ver, Uber sé que no. Amazon diría que no, porque eso creo que fue en un garaje. Diría que Facebook, ¿no? Correcto. Y como dato tenemos que Amazon se inició en un garaje, no en yo. un dormitorio. Ya decía yo. Y Uber fue una idea de negocio de emprendedores en París. ¿En París? No en una universidad. ¿Sí? Emprendedores en París. Madre mía, qué curioso, ¿eh? No lo sabía. Sí. Madre mía, que... Bueno, Ricardo, al menos 2 de 3 correctas, ni tan mal. He aprobado. Sí, es aprobado. Bueno, Alex, vamos a resumir lo que hemos visto. Desde la evolución histórica de los títulos informáticos a cómo las empresas se han ido adaptando a los nuevos procesos de selección, en los cuales no te requiere ya un título informático, y a las nuevas prácticas y nuevos tipos de cursos que se están realizando, como los bootcamps, los cursos online como Udemy, entre otros. Desde luego, eso es. Sí, la verdad que hemos hecho un repaso bastante profundo. También hemos hablado un poco sobre, oye, qué es lo que buscan los negocios últimamente, y también lo más importante que era al final el tema principal de debate, ¿no? Si realmente nos sirve o no nos sirve la universidad para poder ser los mejores emprendedores posibles. Yo te diría que al final el éxito no lo define un papel o un cartón, que sería el título universitario, sino esa constante búsqueda de aprendizaje y querer esforzarse día a día para ser mejor. Desde luego, la verdad que sí que coincido contigo. Al final son diferentes opciones y tenemos que escoger la que mejor consideremos que se adapte a nuestras necesidades, ¿verdad? Muy buenas, chicos, hasta aquí este primer episodio. Esperemos que vengan muchos más. Ya veremos qué tal nos va nuestro propio camino de emprendimiento, porque ya tenemos los títulos y ya veremos qué también nos irá en este mundo de emprendimiento. Si os ha gustado, recordar simplemente suscribiros. Y darle a la campanita, que no se os olvide. Importante, sí. Vamos a subir vídeo bastante frecuente. Vamos a crear más debates, más podcasts, más contenido para intentar ayudaros en vuestro camino del emprendimiento. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.